Me estoy desmoronando y esta es en una larga historia. He estado leyendo este Reddit las últimas semanas. Realmente no tengo a nadie con quien hablar de todo desde que perdí a mi mejor amigo durante todo este lío. Mi esposa y yo hemos estado casados por casi 5 años, viviendo juntos por casi 7 años, amigos por 9 años. Nuestro matrimonio nunca ha sido perfecto, pero se basó en un fuerte parentesco. Debo señalar que sufro esquizofrenia y tengo problemas para mantener un trabajo debido a alucinaciones / cambios de humor. Ella tiene TAA y depresión, sin mencionar problemas de ira. La tensión monetaria ha causado muchos argumentos. Progresivamente, su propia salud mental se ha reducido a un odio hirviente por absolutamente todo. Los golpes en las cosas y los gritos por los acontecimientos triviales están empeorando a medida que cada día es más y más una lucha. Esta agresión nunca fue dirigida a mí. En el pasado, éramos muy abiertos. Hablamos de todo, y nunca sentí que tuviéramos un secreto. En todo caso, la gente pensó que era raro lo abiertos que éramos. Dibujé imágenes explícitas para ayudar con el dinero, recibí comisiones y me sumergí en el mundo de lo erótico. Era parte de nuestro día a día. No había un tema que fuera demasiado tabú. Jugamos juntos en línea todo el tiempo, exploramos los deseos de cada uno a través de historias y prosa. A pesar de mi vulvodinia y mi franqueza sobre mi incapacidad para tener relaciones, éramos apasionados. Nos amábamos y nunca lo dudé, aunque las cosas fueran difíciles. Ella sabía que tal vez nunca podría tener una conexión verdaderamente física, pero siempre nos entendió y estuvo de acuerdo con eso. Nunca me sentí menos o como si no fuera suficiente. Eso fue antes. Esto es ahora. Hace 6 meses, atrapé a mi esposa mirando fotos explícitas de mi mejor amigo. Honestamente, estaba conmocionado y me tomó un poco de tiempo procesarlo. Esta mejor amiga se había quedado recientemente con nosotros por un tiempo prolongado, casi 2 meses durmió en nuestra sala de estar. Me tomó un poco de tiempo, alrededor de una noche, decidir qué necesitaba de ella. Pedí 2 cosas. Ver su discordia privada de la que acababa de enterarme e ir a terapia. Ella dijo que ya había borrado la discordia, lo cual me pareció realmente desagradable. No tenía nada para colaborar con sus historias, ninguna prueba de que cuando ella dijo que no tenía sexo, estaba diciendo la verdad. Ella se disculpó, parecía desesperada por mantener nuestro matrimonio y fuimos a terapia según lo solicitado. Las cosas parecían estar mejorando, el amigo ya no estaba en nuestras vidas. Consiguió un nuevo trabajo a 3 horas de distancia y debido a nuestro mal crédito después de la pandemia, fue imposible encontrar un lugar para vivir a tiempo. Condujo de un lado a otro durante meses, regresando a casa los fines de semana y estando en el trabajo durante la semana. Nuestros ahorros desaparecieron mientras buscábamos desesperadamente una casa. Finalmente, los inquilinos de un amigo se mudaron y pudimos tomar el control. Perdimos cada centavo en este movimiento y hemos estado luchando para recuperarnos desde entonces. Nada en el apartamento funcionó, el horno está roto, la nevera gotea sobre nuestra comida, todo el piso, la ducha está corroída. Solo un completo desastre. Las cosas no están muy bien en nuestra situación de vida, el estrés está en su punto más alto en nuestro matrimonio, en nuestras vidas. Prefacio todo esto solo para decir que descubrí los mensajes explícitos con varias personas en línea justo después de este movimiento. Tuve la sensación furtiva de que algo había estado pasando. Me comió. Me habían engañado antes y desde el incidente antes de la mudanza con mi antiguo amigo, estaba más alerta a las señales. Así que husmeé en su computadora para mirar. Efectivamente, hubo intercambios muy gráficos con varias personas diferentes con las que ella jugó RP, roleplay. Incluso había enviado obras de arte que había dibujado a algunas de estas chicas como parte de su coqueteo que se sentía como una violación que no sabía que podía sentir. Sí, la gente mira mi arte todo el tiempo para ponerse en marcha y no me molesta. Está en todas partes y estoy orgullosa de mi trabajo, pero algo sobre ella usando mi dibujo para obtener una respuesta de otra mujer se sintió mal. Para el contexto, había dado mi bendición para roleplay en línea en los últimos años antes. Con mi vulvodinia, las relaciones son muy difíciles y la mayoría de las veces demasiado dolorosas. Quería que ella llegara a tener una salida, pero tenía claro que cualquier chat explícito fuera del RP no estaba bien. Personajes y personajes bien.
Ella personalmente y otra persona personalmente, no está bien. Quería que hubiera un límite claro entre la fantasía y la realidad. Sentí en ese momento que estaba siendo muy comprensivo y tal vez empujando demasiado mis límites para asegurarme de que ella no se sintiera restringida sexualmente. No estoy minimizando lo que hizo. Ella sabía absolutamente dónde estaban mis límites y los cruzó de todos modos. Ella hizo esto con mi mejor amiga también. Me pidió directamente que tuviera relaciones con ella y me negué. 4 meses después, la vi mirando las fotos. Justo después de que mi amiga se quedara con nosotros por un periodo prolongado. Para ser honesto, todavía no estoy seguro de que en realidad no lo hayan hecho a pesar de que ambos juraron que no lo habían hecho. A diferencia de la última vez que la atrapé, en la que acababa de entrar, esta vez es farisaica, indignada y a la defensiva. Invadí su espacio personal y ella ignoró sus propias malas acciones, furiosa conmigo por violar alguna regla no escrita. Cuando logró disculparse, lo hizo de lado. No sabía que tenías un problema con eso, lamento haberte lastimado. No volverá a suceder. No me arrepiento de que ella lo haya hecho. Cada vez que hablo de ello, la disculpa empeora y ahora ha desaparecido por completo. ¿Está harta de que me lastime por eso? ¿Harta de mi necesidad de saber lo que está haciendo? Puedo sentirlo irradiando de ella. Mi esposa está molesta por mí yo. Ella me tolera cuando estoy en su espacio de computadora. Fuera de eso, todo parece como antes. Pero si estoy en su burbuja informática. Es tangible. Soy indeseable. Anteriormente en nuestro matrimonio, me sentía totalmente cómodo simplemente entrando. Si entraba y la encontraba viendo algo o leyendo algo, nunca era un problema. Nunca habíamos escondido nada. Supongo que hasta que tuviera algo que ocultar, estaba bien. Ahora lo hizo, así que no lo fue. Solíamos bromear sobre lo abierta y honesta que era nuestra relación, que podíamos revisar las discordias del otro en cualquier momento y no nos molestaría. No teníamos secretos. Tiempo pasado, por supuesto. Saltar ahora. Ella jura que cortó todo. Ella dijo que habló con sus socios de ERP y les dijo que mantuvieran todo estrictamente en el reino de la fantasía. A pesar de que me dio las contraseñas de su discordia, tiene autenticación de 2 factores, por lo que no puedo entrar y leer nada sin tener que pedirle el código de su teléfono que nunca deja de lado, lo cual no he hecho. No quiero pelear por eso. Cada vez que quiero saber un detalle o quiero saber con quién está hablando, ella se pone a la defensiva y me critica, me dice que estoy paranoico. Sé que está sucediendo, sé que no está bien. Simplemente no quiero hacer que la tensión empeore ahora mismo mientras ordeno mis propias emociones. O tal vez solo estoy tratando de tranquilizarme. Antes, dejaba su computadora encendida todo el tiempo. Ahora, su computadora está apagada cuando va a trabajar y mantiene su teléfono conectado a Discord. Si inicio sesión en su computadora mientras ella va a leer algo, lo sabrá porque su teléfono le avisará que ya no está en el móvil. Cierra la puerta y no abre ningún mensaje de discordia personal mientras estoy en la habitación. Parece el comportamiento de alguien que aún oculta cosas. Todas estas acciones me hacen sentir mucho peor. Me deja con la sensación de que tiene que estar pasando algo, estoy más paranoico que nunca y me cuesta dormir. Me duele pensar que ella está en la otra habitación chateando con chicas en línea mientras yo lloro hasta quedarme dormido. Al menos, esto es lo que mi mente imagina en mi estado traumático. Ella me tendió una trampa el día después de que me desconecté de su discordia, pero dejó su computadora encendida para ver si yo decía algo sobre su cierre de sesión. Lo hice y ella me regañó por violar su privacidad, dijo que quería ver si volvería a mirar como prueba. Todo esto parece. ¿Es demasiado lejos para llamarlo abusivo? Todo este párrafo hace que la situación suene absolutamente loca. Han pasado 3 semanas y no se ha relajado en su rutina en absoluto. Cada vez que menciono mi incomodidad, ella se calla y deja de hablar. No podemos comunicarnos. Ella me ha excluido por completo y ahora ha decidido que yo me quede detrás de una línea que ella determinó, pero ¿yo fui el que fue engañado? ¿No debería establecer las nuevas limitaciones? ¿Cómo tiene sentido eso? Estoy tan perdido en este momento sobre qué hacer. Todo esto solo ha estado sucediendo recientemente, que yo sepa, pero ahora me pregunto si ella ha estado jugando con los mensajes con la gente todo este tiempo. Había confiado en ella implícitamente antes del incidente con mi mejor amiga, así que nunca la había mirado.
No necesité mirar muy lejos y había estado temblando tanto. No miré profundamente. Ahora me arrepiento de no haberme tomado el tiempo mientras lo tenía para explorar todo, así al menos sabría la verdad. ¿Sabes qué hace que todo empeore? Nos reunimos solo porque nuestros ex anteriores nos engañaron a nuestras espaldas. Se juntaron y nos acercamos más a través del dolor después de que nos dejaran respectivamente para estar el uno con el otro. Unos años más tarde, empezamos a salir. Ella conoce el dolor de hacer trampa. Hicimos ese viaje de recuperación como amigos y, sin embargo, aquí estoy. Engañado de nuevo y tratando de racionalizar cada acción. Otra vez. Siento que a ella no le importa. Solo quiere enterrar este incidente y olvidarlo al mismo tiempo que se asegura de que nunca más me entere de nada de lo que podría estar haciendo. Eso podría. Es tan fuerte en este momento. Creo que ella cree que si no veo qué sucede no me hará daño, pero me duele. Duele mucho. Quiero pedirle que deje de jugar RP junto con otras personas. Eso es lo que creo que necesito para seguir adelante. Pero, ¿cómo puedo hacerlo? Ella ya habla de que pende de un hilo, que solo se queda aquí, es decir, viva, por mi culpa, lo cual es más gaslighting. Lo sé y sin embargo la amo. No puedo apagar mi amor y simplemente sentirme congelado por la indecisión, por el dolor. No puedo seguir viviendo con la idea de estos posibles secretos. Estoy considerando seriamente ir voluntariamente a un centro de hospitalización para tratar de recuperarme. Mis alucinaciones son tan malas que apenas puedo dormir más de una hora por mi ansiedad, por las voces que me gritan. Me estoy desmoronando por las costuras y ella simplemente sigue sosteniéndome al alcance de la mano. Me siento tan solo. Nunca en mi vida he podido mantenerme a mí mismo o mantener un trabajo por más de un mes. He estado dentro y fuera de la terapia, con y sin medicamentos. Mis esfuerzos recientes se cancelaron cuando el centro al que apliqué después de mudarme me llamó para decirme que no tenían a nadie que me ayudara con mis problemas, que debería llamar a mi proveedor para preguntar por otras oficinas. Me temo que sin ella no podré pagar nada. Si me voy, no tengo a dónde ir, ni forma de comer ni de mantener un techo sobre mi cabeza. Tengo mucho miedo y no está ayudando a mis síntomas. Todo este post se está desmoronando y pido disculpas. Estoy tan perdido en cuanto a qué hacer, a dónde ir y creo que por ahora, solo necesitaba dejarlo todo.